Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Una Fe Relevante. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan de los diferentes lugares. Así que bueno, comenzando con el tema de esta semana, vamos a hablar acerca de algo que a mí en lo personal me apasiona, me encanta mucho aprender y estudiar acerca de esto. Pero bueno, Pipe, cuéntanos. Hola Juan. Un poco. Hola. Bueno, sí, el tema de hoy es súper importante. Hay veces donde la gente cree que hablar de teología es simplemente hablar de teoría, pero lo que a mí me encanta acerca de este tema es que es profundamente práctico. Es decir, afecta la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que hablamos con otras personas, afecta la manera en la que vemos el mundo en general y lo afecta porque es la pregunta más esencial de todas. Es decir, ¿cómo podemos pensar acerca de Dios y qué es lo que la Biblia dice y cómo esto es diferente a lo que cualquier otro modelo de pensamiento propone? Entonces, por eso el tema de hoy es la Trinidad. ¡Wow! Mucha sincronía. Eso no fue practicado. No, para nada. El caso es que la Trinidad es importante porque es entender quién es nuestro Dios. Nosotros vamos a aclarar lo que eso significa, porque no significa que creamos en tres dioses, sino que creemos en un solo Dios que se manifiesta y que lo conocemos en tres personas. Entonces, más adelante vamos a ver qué significa y por qué tiene sentido con la manera en la que nuestra realidad funciona. Sí, total. A veces oímos estas palabras, ¿no? La Trinidad, como que nos cerramos porque pensamos que es un tema, ay, qué aburrido. O que es solamente para los cristianos. Exactamente. Y la verdad, también la práctica es la teoría puesta en obra. Entonces yo creo que es bien importante aprender acerca de este tema. Yo creo que comencemos valga la redundancia, comencemos desde el principio. Exactamente. Vámonos a la creación y cómo aún desde la creación, desde antes de la fundación del mundo, encontramos a la Trinidad. Ok, entonces para eso nosotros desde el principio de la Biblia hasta el final, aunque la palabra como tal, Trinidad, no está, vemos en toda la Biblia esta realidad, que Dios es un Dios que no podemos entender bajo nuestros propios términos. Entonces mucha gente cree que creer en eso, bueno, pero ¿cómo le pueden poner lógica a eso? Bueno, mi lógica va de la siguiente manera, y la lógica del cristianismo histórico dice, si Dios es más grande que nosotros, es natural que no lo podamos contener en las paredes de nuestro débil entendimiento. Por más que nos guste impresionarnos a nosotros con nuestra propia manera de pensar, nuestra propia mente tiene límites. Entonces, lo que la creación nos enseña, cuando vemos las ideas rivales acerca de la concepción de Dios, esto es importantísimo porque es lo que no podamos simplemente pensar que todos adoramos el mismo Dios o que todas las religiones adoran el mismo Dios. No. Nosotros creemos que Dios creó el universo no por necesidad. Él no es dependiente del universo. Él no es contenido por el universo. Y aún así Él está presente en el universo. Entonces, tenemos la idea, por ejemplo, del panteísmo, que asume que Dios es todo lo que hay, ¿no? Entonces Dios es también su creación. Si la creación perece o se pierde o se destruye, Dios se destruye, de acuerdo al panteísmo. Y también tenemos este deísmo, que eran lo que en la época del alumbramiento en el siglo XVIII se daba mucho. Era esto de Dios es distante, Dios nos dio reglas morales, pero no es un Dios involucrado. Y lo que nos dice la Biblia es que en el principio Dios dijo, hagamos la creación al hombre en plural. Y al mismo tiempo dijo, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Cómo nosotros entendemos esas dos cosas? Si Dios es Dios, no es solamente personal, sino es súper personal, como en un libro que se llama Mero Cristianismo. Lo explica de una manera asombrosa. Es fácil para nosotros imaginarnos algo menos que personal. Entonces decimos que Dios es impersonal, subpersonal, pero es difícil para nosotros por nuestro, puede sonar ofensivo, pero es la realidad, nuestro orgullo un poco, pensar en alguien superior en personalidad a nosotros. Entonces nosotros creemos que Dios es uno en tres quiénes. ¿Un qué?
tres quiénes. Es como los cristianos lo hemos entendido a través de la historia. Y en la creación, esto nos hace entender que Dios creó el mundo no por obligación. Dios no estaba obligado a crearnos. Y cuando uno entiende la Trinidad como Dios deleitándose en Él mismo, en su reflejo, en comunidad, entendemos que Dios entiende lo que es el amor al prójimo mejor que nadie porque Él ama en comunidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, básicamente el Hijo es el reflejo perfecto del Padre y el Espíritu es este vínculo de amor que también es una persona que surge de esto y al mismo tiempo, aunque son distinguibles, son inseparables. Y eso es importante entenderlo. Aunque son distinguibles, son inseparables. Entonces, la pregunta es ¿por qué creó Dios el mundo? Y nuestro entendimiento, la revelación cristiana, es decir, cómo Dios se dio a conocer en la Biblia, nos dice que Él lo creó por una sobreabundancia de amor, no por una necesidad, o no por un accidente, o no por un error. Y que creó las cosas buenas. El hombre, la materia es buena. Lo que nosotros podemos ver fue creado bueno. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que Dios es amor? Porque Dios ama, y como lo hemos mencionado anteriormente, no por necesidad, sino que ama porque de la sobreabundancia de su carácter fluyó amor, y de ese gozo, de esa sobreabundancia de gozo, es que fluye la creación. Y no tiene ningún, por ejemplo, por así decirlo, rival ideológico. Porque tú tienes que, por ejemplo, en otras creencias, Dios puede ser personal, pero es solamente como reflejado en su poder, pero no en su relación. Es decir, si Dios fuera unipersonal, solamente podríamos ver en la creación su poder, pero no su amor, porque entonces no sería Dios. ¿Por qué? Porque nos necesitaría para amar. Sí, entonces, total. este es el punto al que quiero llegar. Y con esto pasamos a lo siguiente, pero es importante. Dios no nos necesita y nos ama. Si Dios no fuera trino, esa realidad no sería posible. Por la sencilla razón que para amar se necesita un objeto de amor. Sí, exacto. Esa es básicamente como vemos la belleza de quién es Dios, reflejado en que de la sobreabundancia de su amor fue que Él hizo el universo y la creación. Total, bueno, voy a decir algo rápido y es, siento que además de que haría un Dios que no es trino, además de hacerlo dependiente de su creación, exacto, yo no le hallaría caso. O sea, si no sabe qué es estar en compañía de alguien más, porque de la nada decidiría tener compañía de... O sea, se me hace como irrelevante. Ese es un excelente tener punto. una creación, sino que por cuanto Dios siempre amó ¿a quién? Al Hijo. Ajá. Él extiende en comunión con el Espíritu. Exacto. Es lógico que Él cree, valga la redundancia, una creación. Y que cree criaturas con esa misma necesidad. Total. Pero listo, ahora vámonos al siguiente punto, y es cómo esto implica o afecta y se relaciona con nuestra salvación. Como aún en la salvación, porque a veces solo hablamos de Jesús, ¿no? Ok, sí. Los tres partes de la Trinidad aún son relevantes. Exactamente. Bueno, esa pregunta es muy importante porque la razón por la que hablamos esto es si Dios se puede conocer y si podemos conocer a Dios es solamente porque Él se reveló. Y la salvación es básicamente entender cuál es el significado desde el punto de vista del Creador de nuestra vida. Entonces esto no es simplemente teoría distante, esto es profundamente práctico. Dos cosas que te definen la manera en la que nosotros entendemos a Dios es su trascendencia, su superioridad, el hecho de que Él no es como nosotros, y su inmanencia, el hecho de que Él está presente en medio de nuestras dificultades. Entonces, ¿cuál es la belleza de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob revelado perfectamente en Jesús y que nos permite entenderlo por su Espíritu Santo? Ahí di un repaso bien rápido, entonces si quieren digieran eso, pero ¿qué es lo que eso hace en nosotros?
que no solamente Dios es totalmente diferente y poderoso sobre todo lo que sucede, sino que es realmente presente en nuestras circunstancias constantes. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Dios es un Dios que se quiso revelar. Sí. Y la revelación de Dios, para que sea una revelación verdadera, esa misma revelación también tiene que ser Dios. Pero nosotros somos incapaces en nuestras fuerzas de ver a Dios. Entonces, el que nos tiene que ayudar a entender eso tiene que ser Dios. Así funciona en el orden de la salvación. Sí. La revelación de Dios a una persona. El Dios que revela tiene que ser Dios una vez revelado. Es decir, Dios se reveló y su revelación es Dios. Y lo conocemos como Jesucristo. Ajá. Aquel que vino de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no fue creado, sino fue engendrado. Uno solo engendra cosas de su misma categoría. Pero a diferencia de una relación humana, no hay subordinación, sino todos son iguales, coeternos. Entonces, eso es importante porque cuando Jesús vino, eso quiere decir que cuando nosotros leemos la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, estamos viendo a Dios. De hecho, a Felipe, uno de sus discípulos, que se llama igual que yo. Sí. Bueno, yo El me de la llamo igual Biblia, que él. tú no. Pero yo no el de la Biblia, pero yo también tuve ese proceso. Le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Inseparables, pero distinguibles. Entonces Jesús es la revelación perfecta de Dios. Pero ¿cómo yo lo puedo entender? Básicamente lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo es quien hace en nuestro corazón que lo que nos impide entender quién es Dios sea una realidad tangible en nuestra vida. Entonces, hay un texto que mi esposa me dio que básicamente resume esto perfectamente. Dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es decir, el que nos da a Jesús es Dios el Padre. Y nos da al Hijo que también es Dios, Dios Hijo, el cual nos sella y nos ha dado la garantía. Las arras, que es la versión Reina Valera, significa garantía del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, la garantía de que lo que Jesús hizo es real es que su Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que despertó mi corazón, le dio la capacidad de ver y ser transformado por esa verdad. Esa es la belleza de la Trinidad en la salvación, que es por la misericordia de Dios. Wow, yo creo que esas son de las cosas que más me impactan. La verdad es como una armonía perfecta. O sea, es como cuando las voces se complementan perfectamente. Exactamente. Ahora a otro nivel. Sí, a un nivel eterno. Sí, ahora llevarlo a un nivel eterno y entender que la verdad, como Dios nos entrega a Dios y lo entendemos a través de Dios. Exactamente. Es muy guau, es muy increíble. Pero vamos a la tercera parte y a la última parte de esto, y es ahora, ¿dónde está la Trinidad en la comunidad? ¿Dónde está la Trinidad en nosotros, por así decirlo? Exactamente, que nos enseña el hecho de que nuestro Dios sea un Dios trino y al mismo tiempo un Dios, tres personas. Eso es importante porque aunque nosotros no podemos explicar el misterio, no podemos diluir el misterio porque Él sigue siendo Dios, no podemos entender todo lo que eso implica, sí podemos ver lo que eso significa para nosotros y cómo nos transforma. Primero, en ser rescatados de la imposibilidad de construir una escalera a Dios. Entonces, esta es la belleza. Yo no tengo un Dios que yo puedo manejar, aunque es un Dios personal. Y tengo un Dios que es poderoso sobre aquello que va más allá de lo que yo puedo controlar y sabe exactamente lo que estoy viviendo. Y aún más, que es la parte de la comunidad, el Dios verdadero, nuestro creador, y yo sé que eso va a sonar un poco fuerte para las personas que dicen, pero eso es ofensivo para otras religiones. No es ofensivo porque todas las religiones hacen una declaración acerca de quién es su Dios. Y de hecho, una de las clases más famosas ahorita, bueno, están surgiendo en las universidades, es religión comparativa. Yo estudié mucho esto de comparar religiones y yo sé que
cuando uno está hablando con alguien de otra religión acerca de su religión, lo que más importa es la honestidad. Por lo general, el que se ofende es la persona que no sostiene ninguna de las religiones. Pero en esta honestidad nosotros tenemos que ver por qué realmente esta idea de Dios es la única que nos presenta con un Dios superpersonal, no subpersonal o impersonal, sino superpersonal. Y es porque encaja perfectamente con la fábrica de la existencia. En la comunidad tenemos que Dios siempre, en su misma naturaleza, su amor es darse a alguien más, darse en su comunión en la Trinidad. Hay un término que los teólogos de el segundo siglo y tercer siglo usaban, que no voy a decir la palabra, pero es que básicamente una constante interacción mutua. Y eso lo que significa es que cuando una persona ha sido salvada por Dios, ha sido rescatada y ha conocido la verdad de Dios revelada en Jesús, eso hace que sus relaciones interpersonales cambien. Y como hablábamos en el podcast pasado, yo, por ejemplo, ya no amo porque necesite el amor de alguien más, sino porque yo he sido amado con un amor que me hace quererme entregar a alguien más. Entonces eso impacta en todos los sentidos, eso impacta en la manera en la que yo me vuelvo un vecino como cristiano. Un vecino cristiano quiere el bien de toda su comunidad. Una persona cristiana sabe que Dios provee para creyentes y no creyentes porque hay un concepto que se llama gracia común, que es Dios cuida de todo el mundo, aunque todo el mundo no se dé cuenta. Y eso lo que hace es que yo quiera que esa persona conozca el amor que yo conozco. Yo no comparto de Jesús con alguien porque yo sea mejor que alguien, sino precisamente porque siendo tan malo como soy, Dios me rescató. ¿Cómo no voy a querer que la persona que está escuchando esto experimente ese mismo amor? ¿Cómo no voy a querer que la persona que esté escuchando esto se abra a la posibilidad? ¿Y cómo lo hago? Sirviendo en mi comunidad, sirviendo a medida que les hablo de Jesús, también lo tengo que reflejar. Y es como que nosotros somos incluidos en esa dinámica de amor dentro de la Trinidad, porque es como que Dios nos hace partícipes de su amor. Evidenciar ese amor es amar a otros como Él me amó. Y Él me amó hasta la muerte. Entonces, si queremos hablar de verdadera tolerancia, yo puedo amar a alguien aunque se burle de lo que yo creo. Si queremos hablar de verdadera diversidad, en esta mesa todo el mundo tiene lugar. Nadie es excluido. Y todos nosotros, como creyentes específicamente, nuestra labor es servir y reflejar con la verdad y sin comprometer nuestros ideales el amor que nos ha salvado. Y los no creyentes es una buena manera de empezarse a abrir a la belleza y a la grandeza del Dios de la Biblia. Yo creo que en esta última parte es bien importante lo que tú dijiste al comienzo, entender cómo esto es no solamente mera teoría, sino es práctico. Y el conocer al Dios en el que creemos, al Dios trino, nos lleva a replicarlo, a reflejarlo. Exactamente. Entonces, si no lo conocemos, muy difícilmente vamos a entender el por qué, si me hago entender. De verdad, este es un tema que a mí me gusta mucho. A mí también. Me vuela la cabeza de verdad pensar lo infalible y lo perfecto que es ya. Y al mismo tiempo lo incomprensible. Exacto. Uy, sí. Y una cosa que agregaría es, por eso nadie puede vivir realmente solo, sin comunidad. Somos diseñados para comunidad porque nuestro Dios es un Dios que ama en comunidad, aunque es un solo Dios. Ama en comunidad, en cada persona de la Trinidad. Ya no tendría más que decir, la verdad. Qué increíble podcast, me encantó mucho, la verdad. Espero que les haya gustado a todos los que nos escucharon y que haya edificado sus vidas, que es lo más importante. Y pues bueno. Y que puedan experimentarlo por sí mismos. Total. Sí. Abriendo su Biblia, estudiando más acerca del tema, y se viene el episodio 8. 8 Pinocho. Es decir, viene algo preparado. Es decir, especial. El segundo cuarto episodio. Exactamente, cada 4 episodios la idea es tener algo interesante. Exactamente. Wow, muy pues bien. Bueno, los invitamos a que pues se conecten dentro de 8 días. Vamos a tener un buen episodio. No les vamos a decir de qué es. No, vamos a crear la expectativa. Vamos a mantenerlos
Ok, voy a ser honesto, no es que tengamos todo diseñado lo que va a ser, pero va a ser súper interesante. Entonces, dentro de 8 días nos vemos Nos vemos. con nuestro episodio especial.